La lluvia golpeaba el pavimento de Guadalajara con una furia inesperada aquella tarde de mayo. María stood frente a las puertas de madera tallada de la parroquia de San Miguel, empapada hasta los huesos, mientras su vestido de novia se adhería a su piel como una segunda capa de traición. El cielo plomizo parecía reflejar la oscuridad que se instalaba en su pecho. Hacía apenas 20 minutos, había estado en el interior de esa misma iglesia, radiante bajo las luces de las velas, escuchando los murmullos de admiración de los invitados. Rafael, su prometido, le había sonreído desde el altar con esa expresión que siempre la hacía sentir segura. Pero entonces, justo antes de los votos, doña Silvia, su futura suegra, se había acercado con urgencia fingida. «María, hija, necesito que vengas un momento. Es sobre el ramo. Hay un problema». Sin sospechar nada, María había seguido a la mujer mayor hacia el vestíbulo de la iglesia. En el momento en que cruzó el umbral, escuchó el golpe seco de las puertas cerrándose a sus espaldas. Se giró rápidamente, confundida, y vio a través del pequeño vitral cómo Rafael aparecía junto a su madre, su rostro desprovisto de cualquier sorpresa. «Lo siento, María», había dicho él, su voz apenas audible a través de la madera, «pero mi madre tiene razón. No puedo casarme contigo. Tu familia no es de nuestro nivel». Las palabras cayeron como piedras en su estómago. María golpeó la puerta, gritó su nombre, pero dentro solo se escuchaba el murmullo creciente de la confusión entre los invitados. Luego, nada, silencio. Y cuando finalmente abrió las puertas minutos después, la iglesia estaba vacía. Todos se habían ido por la salida trasera. Ahora, bajo la lluvia torrencial, María temblaba no solo de frío, sino de una rabia que jamás había experimentado. Sus zapatos de satín blanco estaban arruinados. El maquillaje corría por sus mejillas, mezclándose con las lágrimas que se negaba a derramar más. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. Las visitas casuales de doña Silvia durante los últimos meses, sus comentarios velados sobre la modesta casa de sus padres, su insistencia en que Rafael merecía algo mejor. Un taxi se detuvo frente a ella, el conductor observándola con preocupación. María no tenía dinero, no tenía teléfono, no tenía nada excepto el vestido empapado y una determinación que crecía con cada segundo. Subió al taxi de todos modos. «Lléveme a la colonia americana», dijo con voz firme, «a la casa de los Mendoza». El conductor dudó mirándola por el espejo retrovisor. «Señorita, esa es una zona muy exclusiva. ¿Está segura?» «Completamente». Durante el trayecto por las calles mojadas de Guadalajara, María recordó cómo había conocido a Rafael un año atrás en la universidad. Él estudiaba arquitectura, ella contabilidad. Se habían encontrado en la biblioteca, compartiendo una mesa durante los exámenes finales. Rafael le había parecido diferente a los chicos ricos que conocía. Humilde, trabajador, genuino, o eso había creído. Nunca mencionó que su familia poseía una cadena de restaurantes en todo Jalisco, que su madre era conocida en los círculos sociales de la ciudad por su altivez. María lo descubrió meses después, cuando ya estaba enamorada. Para entonces, pensó que el amor sería suficiente. El taxi se detuvo frente a una mansión de estilo colonial en una calle arbolada. Las luces estaban encendidas, se escuchaba música y risas. La recepción continuaba como si nada hubiera ocurrido. «Espéreme aquí», le dijo María al conductor. «Le pagaré el triple cuando regrese». Caminó hasta la entrada principal con pasos decididos, el agua chorreando de su vestido. Un empleado intentó detenerla, pero ella lo esquivó con agilidad. Dentro, la escena era surrealista. Los mismos invitados que habían estado en la iglesia ahora celebraban copa en mano, como si la novia nunca hubiera existido. En el centro del salón, Rafael conversaba con una mujer joven vestida de rojo. Era Lucía Vega, hija de un empresario hotelero. María lo comprendió todo en un instante devastador. «¿Rafael?» Su voz atravesó el murmullo de la fiesta. Todas las cabezas se giraron. El silencio cayó como una guillotina. Rafael palideció, su copa temblando en su mano. Doña Silvia apareció de entre la multitud, su rostro contorsionándose en una mueca de desprecio. «¿Cómo te atreves a entrar aquí?», siseó la mujer mayor. «Ya te lo dejamos claro. No eres bienvenida en esta familia». María avanzó hacia ellas, cada paso dejando un rastro de agua en el piso de mármol. ¿Esto era su plan desde el principio?
¿Humillarme públicamente para poder emparejarlo con ella? Rafael intentó hablar, pero su voz se quebró. María, lo siento. Mi madre tenía razón. Tú y yo venimos de mundos diferentes. Mundos diferentes, repitió María con una risa amarga. Qué conveniente descubrirlo el día de nuestra boda. Lucía Vega se acercó. Su expresión era de lástima condescendiente. Deberías irte con dignidad. Ya es suficientemente vergonzoso. Algo dentro de María se endureció en ese momento. Miró a Rafael a los ojos y vio la debilidad que siempre había estado ahí, oculta bajo el barniz de su encanto superficial. Luego miró a doña Silvia, a Lucía, a todos los invitados que la observaban como si fuera un espectáculo. Tienen razón en una cosa, dijo María con voz clara. Venimos de mundos diferentes. Yo vengo de un mundo donde la palabra y la dignidad significan algo. Pero no se preocupen, no volverán a verme nunca más. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida con la cabeza en alto, a pesar del vestido arruinado y el corazón destrozado. Detrás de ella, escuchó el murmullo de las conversaciones reanudándose, las risas nerviosas, la fiesta continuando. En el taxi, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. El conductor, un hombre mayor con rostro bondadoso, le ofreció una manta. ¿A dónde ahora, señorita? María pensó en su pequeño departamento compartido con su hermana Sofía, en sus padres que habían gastado sus ahorros en una boda que nunca sucedió, en todos los sueños que se habían desmoronado en cuestión de horas. «A casa», susurró, «lléveme a casa». 3 meses habían pasado desde aquella noche lluviosa. María se encontraba en su pequeña oficina, en el despacho contable donde trabajaba, revisando números en la pantalla de su computadora. El verano en Guadalajara era sofocante, y el viejo ventilador del techo apenas movía el aire caliente. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. «Tienes que ver esto». Adjunto, venía un enlace a una nota de sociedad del periódico local. La fotografía mostraba a Rafael y Lucía Vega en su boda, celebrada en el mismo lugar donde María había sido humillada. El titular rezaba: «Unión de 2 grandes familias tapatías». María cerró el mensaje sin leer más. Ya no le dolía como antes. El tiempo y la terapia con la psicóloga que su hermana había insistido que visitara habían ayudado a transformar el dolor en algo diferente: determinación. «María, el señor Castillo quiere verte», anunció su jefe, asomando la cabeza por la puerta. Antonio Castillo era uno de sus clientes más importantes, dueño de una empresa de exportación de tequila. María había estado manejando sus cuentas durante el último año con eficiencia impecable. En la sala de juntas, Castillo la esperaba con una sonrisa amplia. Era un hombre en sus 50, de cabello plateado y modales refinados. «María, tengo una propuesta para ti», comenzó sin preámbulos. «He quedado tan impresionado con tu trabajo que quiero ofrecerte un puesto como mi directora financiera. El salario es 3 veces lo que ganas aquí». María parpadeó, sorprendida. «Señor Castillo, yo no sé qué decir». «Di que sí», respondió él con una carcajada. «Necesito a alguien en quien pueda confiar, y tú has demostrado ser exactamente eso. Además», añadió con un guiño, «he escuchado sobre lo que te pasó. Creo que mereces algo bueno en tu vida». Por primera vez en meses, María sintió que algo dentro de ella se iluminaba. «Acepto. Gracias, señor Castillo». Esa noche celebró con Sofía en su departamento. Su hermana menor, estudiante de Derecho, había sido su roca durante todo el proceso. «Te lo dije», dijo Sofía, brindando con una cerveza barata. «Ese idiota no merecía ni un segundo de tu tiempo. Mira todo lo que has logrado sin él». «Todavía duele», admitió María. «No por él, sino por toda la humillación, por cómo me hicieron sentir que no era suficiente. Entonces demuéstrales que estaban equivocados». Las palabras de su hermana resonaron en María durante las siguientes semanas mientras se adaptaba a su nuevo rol. La empresa de Castillo era próspera, pero María descubrió algo inquietante mientras revisaba los libros. Había discrepancias significativas en las cuentas. Alguien estaba desviando dinero. Una tarde, confrontó a Castillo con sus hallazgos en su oficina privada. Él escuchó en silencio, su rostro tornándose cada vez más serio. «¿Cuánto?», preguntó finalmente. «Cerca de 2 millones de pesos en los últimos 6 meses». Castillo golpeó su escritorio con el puño. «Mi propio sobrino. Le di un puesto de confianza y me roba».
Hay algo más, continuó María, dudando. Los fondos fueron transferidos a una cuenta vinculada con Empresas Mendoza. El nombre cayó como una bomba entre ellos. Castillo la miró con intensidad. ¿Los Mendoza? ¿La familia de tu ex? María asintió, sintiendo cómo la vieja rabia resurgía. Al parecer, su red de restaurantes está en problemas financieros. Han estado lavando dinero a través de varias empresas. Esto es más grande de lo que pensé, murmuró Castillo. María, lo que voy a decirte no puede salir de esta oficina. He estado investigando a los Mendoza por meses. Tienen deudas con gente peligrosa y están desesperados. Durante la siguiente hora, Castillo le reveló que había contratado investigadores privados después de que su sobrino comenzara a asociarse con Rafael. Las pruebas eran contundentes. Los Mendoza habían construido su imperio sobre mentiras y dinero prestado. Ahora ese castillo de naipes estaba colapsando. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó María. Porque eres inteligente y porque tienes motivos personales para querer verlos caer, pero más importante, porque eres honesta. Necesito a alguien así de mi lado. María pasó esa noche sin dormir, pensando en las implicaciones. Podía denunciar todo a las autoridades, pero sabía cómo funcionaba el sistema. Las familias como los Mendoza tenían conexiones, abogados caros, formas de escapar de las consecuencias. Necesitaba un plan mejor. La oportunidad llegó 2 semanas después. Doña Silvia organizaba su famosa gala benéfica anual en el Hotel Francés, un evento al que asistía toda la élite de Guadalajara. María sabía que ahí estarían presentes no solo los Mendoza, sino también banqueros, empresarios y, crucialmente, periodistas. «Quiero ir a esa gala», le dijo a Castillo. Él arqueó una ceja. «¿Estás segura? Será doloroso». «Completamente segura». Castillo consiguió 2 invitaciones. María compró un vestido negro elegante con el primer bono de su nuevo trabajo. La noche de la gala, se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la novia ingenua y humillada. Era alguien diferente, más fuerte, más peligrosa. En el Hotel Francés, la opulencia era abrumadora. Candelabros de cristal, meseros con bandejas de champán, música de un cuarteto de cuerdas. María entró del brazo de Castillo, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre ella. Reconoció a varios invitados de aquella fatídica boda. «Ahí están», murmuró Castillo, señalando discretamente hacia una esquina. Rafael y Lucía conversaban con un grupo de personas. Doña Silvia estaba cerca, saludando a los invitados con su sonrisa falsa, perfectamente ensayada. Ninguno había notado aún la presencia de María. «¿Lista?», preguntó Castillo. María respiró profundo. «Lista». La música flotaba suavemente por el salón, mientras María y Castillo se movían entre los invitados. Ella podía sentir cómo su pulso se aceleraba con cada paso que la acercaba a los Mendoza. Habían pasado meses desde aquella humillación pública, pero la memoria seguía fresca como una herida abierta. Fue Lucía quien la vio primero. Su rostro pasó del reconocimiento al shock en cuestión de segundos. Tocó el brazo de Rafael, quien se giró y casi dejó caer su copa de champán. «María», logró decir, su voz apenas un susurro. «Rafael, Lucía». María pronunció sus nombres con una frialdad que no sintió. ¡Qué sorpresa encontrarlos aquí! Doña Silvia apareció como un ave de rapiña que detecta una amenaza. Sus ojos se entrecerraron al ver a María del brazo de Antonio Castillo, uno de los empresarios más respetados de Jalisco. «No sabía que había sido invitada», dijo la mujer mayor con voz cortante. «Las cosas cambian, doña Silvia. La vida da muchas vueltas». Castillo intervino con su voz calmada pero autoritaria. «María es mi directora financiera ahora, una de las mentes más brillantes que he conocido en el mundo de los negocios». La expresión de doña Silvia vaciló momentáneamente. Rafael miraba a María como si viera un fantasma. Lucía, por su parte, se aferraba al brazo de su esposo con una tensión visible. «Felicidades por su matrimonio», continuó María, su tono perfectamente educado. «Vi las fotos en el periódico. Muy conveniente que todo saliera tan rápido después de nuestra boda cancelada». «María, por favor», comenzó Rafael, pero ella levantó una mano. «No te preocupes, no vine aquí para hacer una escena, vine por negocios». Hizo una pausa significativa. «Antonio, ¿no tenías algo que discutir con los Mendoza sobre esas transferencias?» El rostro de doña Silvia palideció.
Rafael intercambió una mirada nerviosa con su madre. Castillo sonrió con frialdad. Ah, sí. Verán, mi empresa ha tenido algunas irregularidades financieras recientemente. Dinero que desapareció misteriosamente y, curiosamente, terminó en cuentas vinculadas a sus restaurantes. Eso es absurdo, espetó doña Silvia, pero su voz temblaba ligeramente. No tenemos idea de qué están hablando. ¿No? María abrió su bolso y sacó un sobre. Tengo extractos bancarios, registros de transferencias, correos electrónicos, todo debidamente documentado. Mi hermana Sofía, que estudia Derecho, me ayudó a asegurarme de que todo fuera legal y admisible en corte. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Los invitados cercanos comenzaban a notar la tensión y se acercaban con curiosidad. María reconoció a un periodista de El Informador entre la multitud. Rafael tomó a María del brazo, alejándola del grupo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Venganza? Ella se liberó bruscamente. No quiero tu dinero sucio, Rafael. Quiero justicia. Quiero que paguen por lo que me hicieron, por todas las mentiras. Fue mi madre, confesó él de repente, su voz quebrándose. Ella planeó todo. Yo fui un cobarde, sí, pero ella me manipuló. Me dijo que si no me casaba con Lucía, perderíamos todo. La familia Vega tenía dinero que necesitábamos desesperadamente. ¿Y eso justifica lo que me hicieron? ¿Encerrarme fuera de la iglesia como si fuera basura? No, nada lo justifica. Rafael se pasó una mano por el cabello, luciendo más pequeño y patético de lo que María recordaba. He vivido con la culpa cada día. Mi matrimonio con Lucía es una farsa. Ella lo sabe, yo lo sé. Nos casamos por obligación, no por amor. Eso no es mi problema. María, por favor, si expones esto públicamente, destruirás a mi familia. Mi padre no tiene nada que ver con esto. Trabaja honestamente en los restaurantes. Por primera vez, María sintió un destello de duda. Conocía al padre de Rafael, don Ernesto, un hombre callado y trabajador que siempre la había tratado con amabilidad. ¿Merecía él ser arrastrado por los crímenes de su esposa e hijo? Castillo se acercó a ellos. María, el periodista está haciendo preguntas. Si vamos a hacer esto, ¿es ahora o nunca? Ella miró a Rafael, vio las lágrimas en sus ojos, el remordimiento genuino que finalmente se permitía mostrar. Luego miró hacia donde doña Silvia conversaba intensamente con Lucía, sus rostros duros y calculadores. No había arrepentimiento ahí, solo miedo a ser atrapadas. Dile a tu madre que venga aquí, ahora. Rafael obedeció. Momentos después, los cuatro estaban reunidos en un rincón más privado del salón. Doña Silvia mantenía su compostura, pero María podía ver las grietas en su armadura. Esto es extorsión, siseó la mujer mayor. No, esto es justicia, replicó María. Tienes dos opciones. Confesar públicamente lo que hicieron, disculparse y devolver cada peso que robaron. O enfrento esta evidencia a las autoridades y dejo que los tribunales decidan. Nunca me disculparé contigo, escupió doña Silvia. Eres una don nadie que tuvo suerte de que mi hijo te considerara siquiera. La bofetada resonó en el espacio. María se había movido por instinto, su mano conectando con la mejilla de doña Silvia antes de que pudiera pensarlo. El salón entero pareció congelarse. Ya basta, dijo una voz firme detrás de ellos. Don Ernesto, el padre de Rafael, se acercaba con paso decidido. Su rostro generalmente amable mostraba una dureza que María nunca había visto. Ernesto, esto no es tu problema, comenzó doña Silvia, pero su esposo la interrumpió. Es exactamente mi problema. Llevo meses sospechando que algo andaba mal. Las reuniones secretas, las llamadas a medianoche, el dinero que aparecía y desaparecía. Miró a su esposa con una mezcla de decepción y rabia. ¿Qué has hecho, Silvia? La mujer mayor se derrumbó finalmente. Sus hombros cayeron, su rostro se contrajo. Traté de salvar a la familia. Los restaurantes están quebrados. Tenemos deudas con gente peligrosa. Si no conseguíamos dinero rápido, ¿así que decidiste robar? ¿Y destruir la vida de una muchacha inocente en el proceso? Don Ernesto sacudió la cabeza. No te reconozco. Se volvió hacia María, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Señorita María, no tengo excusas por lo que mi familia le hizo, pero le suplico que considere a las personas inocentes que trabajan en nuestros restaurantes. Hay 30 familias que dependen de esos empleos.
María sintió cómo su resolución tambaleaba. Había venido aquí buscando venganza, queriendo ver a los Mendoza sufrir como ella había sufrido. Pero enfrentada con la humanidad de don Ernesto y las vidas de empleados inocentes, la situación se volvió más compleja de lo que había anticipado. Miró a Castillo, quien asintió discretamente. Habían discutido esta posibilidad. «Está bien», dijo María finalmente. «Esto es lo que va a pasar. Van a devolver cada peso robado, con intereses. Van a vender propiedades si es necesario. Y Rafael, tú vas a confesar tu papel en todo esto». «Pero los empleados», comenzó don Ernesto. «No he terminado. También van a transferir la propiedad de 2 de sus restaurantes a un fideicomiso que protegerá los empleos». «¿Y doña Silvia?». María clavó su mirada en la mujer mayor. «Tú vas a renunciar a cualquier posición de poder en los negocios familiares, permanentemente». Doña Silvia abrió la boca para protestar, pero don Ernesto habló primero. «Acepto tus términos, todos ellos». «Ernesto, no puedes...». «Silencio, Silvia. Ya has hecho suficiente daño». El hombre se volvió hacia Rafael. «Y tú, hijo, vas a terapia. Vas a trabajar para reparar este desastre. Y si alguna vez vuelves a ser tan cobarde como fuiste con María, no serás bienvenido en mi familia». Rafael asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Lucía permanecía en silencio, su expresión inescrutable. María sacó un documento de su bolso. «Firmen esto. Es un acuerdo legal preparado por mi hermana. Todo lo que discutimos está aquí, en términos legales». Mientras don Ernesto y Rafael firmaban el documento, María sintió una mezcla extraña de triunfo y vacío. Había ganado, había conseguido su justicia, pero no se sentía como había imaginado. Castillo la tocó suavemente en el hombro. «Hiciste lo correcto. Equilibraste justicia con compasión». «No lo sé», admitió ella. «Quería verlos destruidos. Pero no eres como ellos. Por eso eres mejor». 6 meses después, María estaba sentada en su nueva oficina con vista al centro histórico de Guadalajara. El sol de noviembre entraba por los ventanales, iluminando los diplomas recién enmarcados en la pared. Había completado su maestría en finanzas mientras trabajaba a tiempo completo, y Castillo acababa de nombrar la socia minoritaria de su empresa. Su teléfono sonó. Era Sofía. «Hermana, ¿viste las noticias?». María encendió su computadora y buscó la nota que su hermana le enviaba. El titular decía: «Restaurantes Mendoza se declaran en bancarrota controlada, fondos de empleados protegidos». Leyó el artículo con atención. Don Ernesto había vendido 3 de sus propiedades personales para pagar las deudas y establecer el fideicomiso para los empleados. Los 2 restaurantes que María había exigido proteger ahora operaban independientemente, gestionados por los propios trabajadores. Rafael había renunciado a todos sus cargos ejecutivos y trabajaba como arquitecto junior en una firma pequeña. Doña Silvia había desaparecido de la vida pública. Según rumores, vivía con una hermana en Monterrey. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sofía. «Extrañamente en paz», admitió María. «No siento satisfacción, pero tampoco dolor, simplemente aceptación. Eso se llama madurez, hermanita». Después de colgar, María revisó su correo. Había un mensaje de don Ernesto. Con cierta aprensión lo abrió. «Estimada María, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que mi familia te hizo pasar, pero quería que supieras que he iniciado los trámites de divorcio. Ya no puedo vivir con alguien capaz de tanta crueldad. También quiero agradecerte por mostrar más compasión de la que merecíamos. Salvaste los empleos de 30 familias. Eso es más de lo que mi propia familia hizo por ellos en años. Si algún día puedes perdonarnos, aunque sea un poco, te estaré eternamente agradecido. Con respeto, Ernesto Mendoza». María leyó el mensaje 2 veces antes de decidir responder. «Don Ernesto, aprecio su honestidad. El perdón es un proceso, no un momento. Estoy trabajando en ello, no por ustedes, sino por mí. Le deseo paz en su nuevo camino, María». Una semana después, María asistía a la inauguración de una nueva sucursal de la empresa de Castillo en Puerto Vallarta. Durante el cóctel, un hombre joven se le acercó. Era guapo, con ojos amables y una sonrisa genuina. «Disculpa, ¿eres María García? He escuchado mucho sobre tu trabajo. Soy Diego Herrera, consultor de inversiones». Conversaron durante 1 hora sobre negocios, finanzas y aspiraciones. Diego era inteligente,
apasionado por su trabajo, y notó María con sorpresa. La miraba con genuino interés, no con la superficialidad que había caracterizado a Rafael. «Me encantaría continuar esta conversación en una cena», propuso Diego al final de la noche. «Si te interesa, claro». María dudó solo un momento. «Me encantaría». Mientras regresaba a su hotel esa noche, caminando por el malecón con el sonido de las olas de fondo, María reflexionó sobre todo lo ocurrido. Había pasado de ser una novia humillada bajo la lluvia a una mujer exitosa, respetada y en control de su vida. El dolor había sido transformado en fortaleza, la traición en sabiduría. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. «Gracias por la conversación de esta noche. Hacía tiempo que no conocía a alguien tan interesante». María sonrió y respondió: «El placer fue mío». 2 meses después, en enero, María y Diego tenían su quinta cita en un pequeño restaurante francés en Guadalajara. La conversación fluía naturalmente. Las risas eran frecuentes. Cuando Diego tomó su mano por encima de la mesa, María no sintió miedo ni dudas, solo una tranquila certeza. «Hay algo que debo contarte», dijo ella de repente, «sobre mi pasado. Tu ex que te dejó en el altar». Diego sonrió suavemente. «Ya lo sé. Guadalajara es una ciudad grande, pero los círculos sociales son pequeños. ¿Y eso no te molesta? ¿Por qué debería? Su pérdida es potencialmente mi ganancia. Aunque», añadió con un guiño, «todavía tengo que convencerte de que valgo la pena». María rió, sintiendo cómo algo dentro de ella se relajaba finalmente. «Vas por buen camino». En marzo, María recibió una invitación inesperada. Era de una organización que apoyaba a mujeres empresarias jóvenes, pidiéndole que diera una conferencia sobre su experiencia profesional. La idea la intimidó al principio, pero Sofía la animó. «Tienes una historia que contar, una historia sobre resiliencia, sobre convertir el dolor en poder. Hay muchas mujeres que necesitan escucharla». El día de la conferencia, María se paró frente a un auditorio con 200 mujeres. Su corazón latía rápidamente, pero su voz salió firme. «Mi nombre es María García, y hace un año estaba bajo la lluvia, con un vestido de novia arruinado y el corazón roto. Hoy estoy aquí como socia de una empresa exitosa, con una maestría terminada y un futuro que construí con mis propias manos. Quiero contarles cómo llegué aquí, no porque sea especial, sino porque ustedes también pueden hacerlo». Durante la siguiente hora, compartió su historia, editando solo los detalles más privados. Habló sobre la traición, la humillación, pero también sobre la decisión consciente de no permitir que esa experiencia la definiera. Habló sobre el apoyo de su hermana, la oportunidad que Castillo le dio, las noches de estudio mientras lloraba, y finalmente, la dulce victoria de reconstruirse a sí misma. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Varias mujeres se acercaron después con lágrimas en los ojos, compartiendo sus propias historias de superación. Una mujer mayor le dijo: «Me recordaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Una joven estudiante le confesó: «Estoy en una relación donde no me valoran. Tu historia me dio el coraje para terminarla». María se dio cuenta de que su dolor había servido un propósito mayor. No solo la había transformado a ella, sino que ahora ayudaba a transformar a otras. En mayo, exactamente un año después de su boda cancelada, María organizó una cena en su departamento. Invitó a Sofía, a Castillo y su esposa, a Diego y a sus padres. Era una celebración íntima de su renacimiento. Durante la cena, su padre, un hombre callado que trabajaba como mecánico, levantó su copa. «Quiero hacer un brindis por mi hija. María, cuando viniste a casa aquella noche bajo la lluvia con el corazón roto, tu madre y yo no sabíamos cómo ayudarte, solo podíamos abrazarte y decirte que te amábamos. Pero tú, mija, encontraste tu propio camino. Nos has hecho más orgullosos de lo que las palabras pueden expresar». Las lágrimas rodaron por las mejillas de María mientras brindaban. Miró alrededor de la mesa, a las personas que realmente importaban, las que habían estado ahí cuando más las necesitaba. Diego apretó su mano por debajo de la mesa y ella le devolvió el gesto con una sonrisa. Esa noche, después de que todos se fueron, María se paró en su balcón mirando las luces de Guadalajara. La ciudad se extendía ante ella, llena de posibilidades infinitas. En algún lugar ahí fuera, Rafael probablemente vivía su vida de tranquila desesperación,
Doña Silvia enfrentaba las consecuencias de su crueldad. Don Ernesto intentaba reconstruir con honestidad. Pero María ya no gastaba energía pensando en ellos. Tenía su propia vida que vivir, sus propios sueños que perseguir. El dolor del pasado se había convertido en sabiduría, la humillación en fuerza, la traición en una lección sobre a quién permitir en su corazón. Escuchó la puerta abrirse detrás de ella. Diego había regresado, olvidando su saco. ¿Estás bien?, preguntó él acercándose. Más que bien, respondió María, volteándose hacia él. Estoy exactamente donde debo estar. Mientras Diego la abrazaba bajo el cielo estrellado de Guadalajara, María cerró los ojos y sonrió. La mujer que había sido dejada bajo la lluvia ya no existía. En su lugar había surgido alguien más fuerte, más sabia, más completa, y esa, decidió, era la mejor venganza de todas, la felicidad verdadera construida sobre sus propios términos.